Ante todo, hacer llegar un cordial saludo a todos los asistentes y agradecer a la Sutran por permitirme este espacio para poder conversar un poco sobre este tema que es muy recurrente, casi cotidiano en nuestro país. Pero antes de ello, me llamó poderosamente la atención los datos que se han expuesto en la parte introductoria de la presente jornada. Yo sé que el tema estadístico, los números, pueden resultar un poquito de repente tediosos, cansados y hasta aburridos. Sin embargo, debemos rescatar la importancia de las estadísticas porque reflejan un diagnóstico de la realidad de nuestro país. Si bien es cierto, contamos con el Anuario Estadístico 2018 de la PNP, pero esta es la información actualizada al día de hoy. Como ya lo han mencionado, esta información recién se va a hacer pública en el mes de marzo, abril, la información de todo el año 2019. Es importante tenerlo en cuenta para ver cómo vamos evolucionando como país, cómo vamos evolucionando como ciudadanos, porque parte de esto es responsabilidad nuestra. Entonces he tomado como muestra dos láminas, las dos primeras láminas de la parte introductoria, en las cuales nos habla sobre las causas de accidentes a nivel nacional. Y vemos que la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad y la ebriedad del conductor, estos tres sumados son los primeros lugares como causas de accidentes a nivel nacional en el 2018. ¿Qué tienen como denominador común estas tres causas? Exacto. Son atribuibles al conductor. Son atribuibles a nosotros como conductor. En estas tres primeras causas, netamente factor humano. ¿Verdad? Sin embargo, no menos importante también está la imprudencia del peatón, factor humano también. La invasión de carril, falla mecánica, pista en mal estado. En realidad todo viene a ser responsabilidad del factor humano, porque las fallas mecánicas evidencia una omisión de las personas en un correcto proceso de mantenimiento de los vehículos. Las pistas en mal estado, también las pistas no se hacen solas, no se diseñan solas, ¿no? En ese sentido, para precisar ahora los factores de accidentabilidad según las causas que hemos precisado en la lámina anterior. Como ya hemos determinado, el factor humano es el mayor porcentaje dentro de estos factores de accidentabilidad, ocupando el 92.8%. Entre ellos, nuevamente, como ya hemos mencionado, el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y el estado de ebriedad, seguido del factor vehicular, que es el 3.6%, que comparte el mismo porcentaje con el factor entorno. Bueno, simplemente para un poquito llamar a la reflexión, esperemos que ya en estos meses próximos, que salga el anuario 2019, podamos ver disminuidas, mermadas estos porcentajes, que será un indicativo que, como ya he mencionado, estamos avanzando como sociedad, como país. Lo vamos a dejar un poco para reflexión. El tema que hoy vamos a conversar, vamos a disertar, es la responsabilidad civil y penal. Pero ese es un tema bastante amplio, como sí es bastante genérico. Vamos a enmarcarlo dentro de los accidentes de tránsito. También sigue siendo bastante amplio, ¿verdad? Vamos a aún enmarcarlo en los accidentes de tránsito por los delitos de conducción en estado de ebriedad. La responsabilidad civil y penal. La responsabilidad para las personas como nosotros, que vivimos en un país cuyo sistema de gobierno es una república democrática, no digo que otros países no lo tengan, pero vamos a circunscribirnos en el nuestro, gozamos de una gama amplia de derechos. Entre ellos, el derecho
después de la vida, el derecho más importante, más preciado, más valorado, es el derecho a la libertad, como derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución en el segundo artículo. Y este derecho a la libertad tiene también una amplitud y recoge variados tipos. El derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de expresión. No, recordemos que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni tampoco está impedido de hacer lo que ésta no prohíbe. Tenemos derecho, en resumen, de hacer y de no hacer. Y estas acciones conllevan a responsabilidades que, de acuerdo a su naturaleza, se van a enmarcar en responsabilidades civiles o penales. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre ambos tipos de responsabilidad. Para empezar, la responsabilidad civil, en este tipo de responsabilidad, el elemento decisivo es que se haya causado un daño. El daño tiene que ser causado a una persona en particular, en su persona, en sus bienes o en otros derechos. En cambio, la responsabilidad penal no es necesario que se haya causado un daño. Hay hechos que son delitos y no causan daño a ninguna persona específica en particular. Desarrollamos. En la responsabilidad penal únicamente importa que se haya causado un daño. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de casa manejando nuestro vehículo y vemos que el vecino, con el cual pues no tenemos buenas relaciones, ha actualizado su vehículo, tiene un último modelo, tiene un Toyota Supra del 2020, y nosotros humildemente con nuestros bochos del 88 pues sentimos una envidia porque no tenemos buenas relaciones, pues entonces voy a intentar dañar ese vehículo para perjudicarlo a mi vecino. Acelero mi carro, me voy en contra del vehículo, pero no lo logro impactar. Tuve la intención, pero no lo impacté. No se ha generado un daño, no hay responsabilidad. Eso es en el ámbito de la responsabilidad civil. Tiene que necesariamente haberse causado el daño, no importa toda la intención que yo haya puesto, no importa que yo haya empezado, haya ejecutado los actos necesarios para realizar el daño. Si es que no logré causar el daño, no hay responsabilidad civil. En el caso de la responsabilidad penal, nos dice que no es necesario que haya daño. Hay hechos que son delitos y no causan daño. El tema que vamos a tratar hoy día, el delito de conducción en estado de ebriedad, precisamente encuadra dentro de la responsabilidad penal, porque el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de mera actividad, es un delito abstracto, que no exige que se haya causado daño. El simple hecho de encontrarse en estado de ebriedad y conducir tu vehículo, pese a que no hayas atropellado a alguien, pese a que no hayas chocado a otro vehículo, pese a que no hayas causado daño, acarrea responsabilidad penal. Esa es la diferencia en este primer cuadro, que causa daño, y en el tema de la responsabilidad penal, que no es necesario que se cause daño. Obviamente también está el otro lado, que sí, cuando hay un daño también hay responsabilidad penal. ¿Correcto? Vamos, la siguiente. No existe principio de tipicidad, basta que el hecho haya causado daño. Eso es en la responsabilidad civil. En la responsabilidad penal, el hecho tiene que encontrarse tipificado, tiene que estar incluido en el catálogo de los tipos penales. Hablamos de una palabra muy conocida, muy pronunciada, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? No es otra cosa que encuadrar los hechos que uno ha desarrollado en una conducta típica. ¿Qué es una conducta típica? Es encuadrar en acciones que estén contempladas en la norma y sancionadas. En la responsabilidad civil nos dice que no existe el principio de tipicidad, basta que el hecho haya causado daño. Y en la responsabilidad penal
como todos conocemos, el catálogo de los tipos penales, que es el Código Penal, establece ya todos los tipos penales que uno no debe cometer, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les puse del choque de los vehículos, no existe un tipo que dice el que toma su vehículo para hacer daño a su vecino porque el otro se compró un carro. No existe, no está tipificado de esa manera. Lo único que importa es que ha causado un daño. Nada más. En cambio, en la responsabilidad penal tiene que estar el delito como sí tiene que estar tipificado en el Código Penal. Si no, simplemente no hay responsabilidad. Por eso muchos procesos devienen en nada porque son atípicos. La conducta que ha desplegado el agente no es típica, no es sancionada. Pasamos a la siguiente, en la responsabilidad civil se responde tanto por dolo como por culpa. Y la consecuencia es la misma, la obligación de indemnizar. En la responsabilidad penal se responde por los hechos dolosos y solo excepcionalmente por los hechos culposos. Volvemos al mismo ejemplo, que dice que la responsabilidad penal se responde a título de dolo y a título de culpa. En el ejemplo que les puse, uno sale con toda la intención y logra impactar el vehículo de tu vecino, ahí tienes dolo, tienes intención de generar el daño, vas a responder civilmente. Pero si no, ya olvidemos de eso, tú sales y por estar pintándote o no sé, vas con una taza de café caliente, hay un pequeño bache, te derramas el café, te quemas y sin querer impactas el vehículo de tu vecino. No ha habido intención, pero el daño ha sido ocasionado por culpa. Volvemos al primer cuadro, lo que importa es que se haya causado daño. Tú le dices, vecino, discúlpame, no ha sido mi intención, mira, fíjate que me quemé con el café y acá está lo que me he quemado. Y te dice, bueno, lo siento, vecino, pero igual, yo entiendo que no ha sido tu intención, pero igual tienes que responder por el daño que has ocasionado. Esto es en el ámbito de la responsabilidad civil. En el ámbito de la responsabilidad penal, exige que todos los delitos sean cometidos a título de dolo, con intención. Sin embargo, da una salvaguarda que dice, excepcionalmente, algunos delitos se responderá a título de culpa. Este ejemplo que les he mencionado de chocar el carro del vecino, también es un delito. Es el delito de daños, el que genera daños en la propiedad ajena. Entonces también lo podemos ventilar en el ámbito penal. ¿Y cómo se genera la responsabilidad penal? En el ámbito penal, el delito de daños únicamente responde a título de dolo. Tiene que ser intencional. Acá sí podemos sancionar penalmente a la gente cuando realiza una conducta dolosa, con intención, como en el primer caso que les he mencionado, sí se le puede sancionar a la gente, pero no en el segundo caso, en el caso en el que se derrama el café y por culpa ha dañado el carro del vecino. Obviamente va a estar la responsabilidad civil, pero no va a estar la responsabilidad penal. O sea, esa persona no va a cumplir una pena por haber causado un daño en el vehículo de su vecino de manera culposa. Pasamos a la siguiente. La responsabilidad civil se responde por los hechos propios y cuando la ley excepcionalmente lo establece, por los hechos ajenos, particularmente por los hechos de las personas que se encuentran al cuidado o bajo la dependencia de otros. Esto importa bastante a las empresas de tránsito, de transporte de personas, carga, porque ¿quién comete el hecho en un accidente de tránsito? Generalmente se le atribuye al conductor, pero ¿qué nos dice la responsabilidad civil? Que excepcionalmente puede ser compartida. ¿Y quién asume la responsabilidad junto con el conductor? La empresa. Esto es una característica propia del derecho de la responsabilidad civil. Únicamente se da en este tipo de responsabilidades. Contrario censo en la responsabilidad penal,
esta es personalísima. ¿Qué significa personalísima? Solo uno, la persona, el agente que comete el delito, es la única persona que va a responder las consecuencias penales. No podemos dar el caso de que sí, efectivamente, mi primo lo ha cometido, pero está arrepentido y él tiene familia, él tiene que mantenerla, no puede ir preso. Yo voy a ir preso en su lugar. Es una responsabilidad personalísima. ¿Se dan cuenta? En el derecho civil puede ser compartida. En la responsabilidad penal, no. Y como última diferencia notoria, hemos considerado en la responsabilidad civil la obligación es indemnizar. Todo se reduce únicamente al ámbito económico. Es la indemnización. No necesariamente hablemos de dinero. Tiene que ser una situación en la que genere un aumento en el patrimonio de la persona que va a recibir la indemnización. En cambio, en la responsabilidad penal, la obligación es sufrir una pena, una condena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, mucho se habla de un proceso penal que tiene una reparación civil. El legislador, por distintos motivos, por economía procesal, por celeridad, ha decidido que se puede incluir este tipo de responsabilidad dentro de un proceso penal. Sin embargo, uno puede decidir si la responsabilidad civil lo ventila dentro de ese proceso penal o se abstiene y lo hace mediante vía judicial en el ámbito civil. Eso ya queda a consideración de cada uno. Es bastante sabido, no es novedad, que generalmente en los procesos penales la reparación civil ascienden a montos menores de los que uno puede obtener de repente en un proceso judicial en la vía civil. ¿Qué tiene que ver la imagen con nuestra ponencia? Quisiera que presten atención, ahora que ya hemos definido un poquito lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Es un plato de ceviche, ¿no? Uno de nuestros platos favoritos. Ahora salimos al almuerzo, nos comemos un ceviche y ¿qué se nos viene a la mente para acompañar un plato de ceviche? Una helada. Efectivamente. Sí, y es que está dentro de nuestra cultura, así lo estamos viviendo, así lo vivimos. Y en la noche nos vamos a comer una parrilla. ¿Qué se nos viene para complementar una parrilla? Naturalmente, su vino tinto, y si es seco, mejor aún. Esto ya lo llevamos interiorizado nosotros. Y el consumo de alcohol, en realidad, si se realiza de manera moderada, es beneficioso para la salud. Es beneficioso en cantidades moderadas. Recordemos que todo exceso es dañino. La cerveza es beneficiosa para la salud. Igual el vino es muy bueno para las enfermedades cardíacas, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? No es que, como en algún momento lo parafraseaba, es una apología al alcoholismo, para nada, sino que quiero utilizar esto a modo de introducción porque es algo que nosotros ya tenemos interiorizados. Sin embargo, nos puede conllevar a una situación o un problema realmente grave. Ustedes seguramente tienen conocimiento que la ley exige un mínimo de consumo de alcohol, de presencia de alcohol en la sangre, para que sea considerado como delito el conducir un vehículo. Sin embargo, ustedes me creerían si yo les digo que por más que no hayan rebasado el límite, ustedes pueden pasar hasta por lo menos 12 horas, un día y hasta más, recluidos en una carceleta. En la ponencia de hoy me dijeron que tomar bebidas alcohólicas de manera moderada es buena. Así es que hoy día me voy, como es un día especial, me voy a cenar con mi pareja, como mi parrilla, tomo mi vino. Me dijo, de manera moderada no hace daño. Pero como tienes tanta suerte,
al momento de regresar a tu casa, después de haberte comido tu parrilla, tomado tu copa de vino, te encuentras con una intervención policial. El agente policial, el oficial, te va a requerir tu documentación y por ahí percibe un pequeño aroma a licor. Entonces, quisiera antes de ello consultar cuántas personas acá han pasado esta prueba de alcoholemia en una intervención. Ya. Dime, ¿qué han utilizado para hacer qué aparato han utilizado? El alcoholímetro. Genial. En otras partes del país todavía seguimos utilizando la prueba del aire aspirado, ¿no? Que en buena cuenta es un recipiente que contiene un químico de tono lila, rosáceo, con una cánula o un sorbete en el cual tú tienes que soplar, y si este químico se va decolorando, se va tornando más claro, indica indefectiblemente que hay presencia de alcohol en la sangre, ¿no? Como eres tan suertudo, te encuentras con la intervención, pero tú estás confiado porque únicamente has tomado tu copa de vino, tienes dentro de ti, sabes que eres consciente todavía de todas tus acciones, coordinas muy bien y te sometes a la prueba del control de aire expirado. Se da la decoloración. Entonces, el efectivo policial tiene ya certeza de que la persona que se ha sometido a la prueba ha consumido bebidas alcohólicas. Eso en derecho se conoce como una prueba indiciaria. Ya no es una leve sospecha. Ya no es que el oficial tiene la corazonada de que tú has bebido alcohol porque es un día festivo. No, ya se está basando en un indicio, que es esta prueba. El químico que se decoloró transparente es un indicio, es un indicativo de que has consumido alcohol. Y por lo tanto corresponde que se te someta a una prueba ya cuantitativa. La anterior, esta es una prueba cualitativa. La que se va a realizar con extracción de sangre es una prueba cuantitativa, la cual va a determinar de manera exacta el grado de alcohol que uno tiene en la sangre. Inconveniente. Desde que te interrumpen tu libre tránsito ya hay un inconveniente. ¿Quién asume los gastos de esta prueba? No lo asume la policía, no lo asume el Ministerio del Interior, lo asume el intervenido. Te realizan la extracción de sangre y acá viene algo aún más molesto. Esta extracción, el resultado no sale de manera inmediata. Estamos hablando más o menos de por lo menos 12 a 24 horas, dependiendo del lugar en el cual hemos sido intervenidos. Tenemos conocimiento que en regiones y en provincias, pues el servicio es un poquito más lento, porque no cuentan con todo el equipo necesario. Y durante este tiempo, de 12 a 24 horas, ¿qué pasa contigo? Te invitan a tomar asiento, a pasar a la sala de meditación, que en buena cuenta no es otra que la carceleta de la comisaría del centro policial donde se te está interviniendo. Tienes dos opciones, de acuerdo al tipo de vehículo que conduces, si prestas servicio público, de transporte público, o si eres conductor particular. Que el resultado de sangre, pasado las 12 o 24 horas que estuviste en la sala de meditación, salga mayor al límite legal establecido, dentro del cual sí estarías cometiendo un delito. Y la otra opción es que salga por debajo del límite máximo permitido. Acá ya hay esta es una medida restrictiva de derechos. Ya te están restringiendo tus derechos, pero a nosotros desde el colegio nos han enseñado que nosotros tenemos derechos y tenemos que defenderlos.
Sin embargo, no nos han enseñado que los derechos de una persona no son absolutos. Yo les hago una pregunta. Pongamos en una balanza tu derecho de libre tránsito, de no estar en la sala de meditación, de que te dejen continuar, en un lado. Y en otro lado, el derecho de todos los ciudadanos de acá, de Los Olivos, de transitar de manera segura, libre en la calle. ¿Cuál pesa más? Hay una ponderación de derechos. Hay una ponderación de derechos. De todas maneras. ¿Por qué acá te están restringiendo tus derechos, tu derecho de libre tránsito? Porque están salvaguardando el derecho de todo este conjunto de personas. Porque acá el policía, el efectivo interviniente, ya tiene un indicio de que tienes presencia de alcohol en la sangre y estás conduciendo un vehículo motorizado. Por eso es que esta medida restrictiva de derechos, que es la intervención corporal, tiene asidero legal, tiene amparo legal. Esto es legal. Es legal. No lo podemos discutir. Al final de la exposición, ahora vamos a ver el caso en el que ha superado el límite máximo. Al final de la exposición quisiera ver, vamos a tocar qué hubiese pasado si no hubiese superado. Porque para hablar de este tema de delito de conducción en estado de ebriedad, es un referente jurídico el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, que es juez superior, es trujillano, quien tiene una obra sobre este tema, y es precisamente él quien ahora está iniciando una propuesta legislativa de cambio del Código Penal respecto a este delito, ¿no? Que ya ha sido acogido ya por el Colegio de Abogados del Norte de Trujillo, tengo entendido. Y bueno, esperemos ahora con este tema del Congreso, que no se puede todavía ventilar adecuadamente, imagino que está en stand-by, pero es sumamente interesante y al final lo vamos a comentar un poco. Bueno, volviendo al tema, ya salió nuestro resultado de alcoholemia y ha superado el límite legal permitido. ¿Y cuál es el límite legal permitido para el delito de conducción en estado de ebriedad? Hagamos una pequeña lectura al artículo 274 del Código Penal de nuestro país, que refiere: el que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos litro, mayor. Si estamos con 0.5 gramos litro, no hemos excedido, ¿no? Esa parte hay que tenerla bien clara. En proporción mayor de 0.5 gramos litro, o sea, hasta ese límite todavía no se considera delito. Ojo, tengamos en cuenta, también se considera bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Conduce, opera o maniobra vehículo motorizado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. O con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. ¿Por qué es distinto este primer párrafo al segundo? En el segundo está una suerte de agravante. Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancía o carga en general. Este es el agravante. Este es el agravante. Encontrándose en estado de ebriedad, ojo con esta palabra, estado de ebriedad, no dice con presencia de alcohol en la sangre. ¿Y cuál es la diferencia? Estado de ebriedad, presencia de alcohol en la sangre, parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a desarrollarlo más adelante. Encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre, proporción superior a 0.25 gramos litro. Arriba es 0.5 gramos litro. Es el 50%. Y de igual manera, o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 1 ni mayor de 3 años.
¿Se acuerdan? Cuando era de servicio particular, 6 meses hasta 2 años. Pero cuando ya implica servicio de transporte, va subiendo la pena y va bajando el límite. El legislador lo ha puesto de esta manera por la gran incidencia en la comisión de este tipo de delitos. Nuevamente aquí vemos la ponderación de derechos. Aquí generalmente exponemos la vida propia y de los transeúntes. En este caso, servicio de transporte público, ya el conductor tiene bajo su responsabilidad a todos los pasajeros. Por eso es que la pena es más grave. ¿Se dan cuenta? Acá es de 0 a 2 años, de 6 meses a 2 años, y en este caso es no menor de 1 ni mayor de 3 años. También se aplica la prestación de servicios comunitarios y la inhabilitación. El juez, el juzgador, es quien goza de un criterio de discrecionalidad, en el cual la ley le pone parámetros. Él tampoco es todopoderoso. Tiene su criterio de discrecionalidad, pero dentro de estos parámetros que le impone la ley. ¿Por qué dice no menor de 6 meses ni mayor de 2 años? Este es el espacio en el que el juzgador, de acuerdo a al criterio que adopte y la peculiaridad de cada caso penal, va a imponer una determinada pena. No vayan a pensar que 2 personas que han cometido el mismo delito, con las mismas consecuencias, tienen que tener la misma pena. Y si no es así, no hay justicia en el país. La justicia es desigual. No se trata de eso. Hay que valorar cada caso, está recubierto de peculiaridades. Entonces se tiene que valorar eso. ¿En base a qué se establece la sanción penal? A la tabla de alcoholemia, que también está como parte integrante del Código Penal, como anexo, en el cual establece y diferencia 5 estados de acuerdo al nivel de consumo de alcohol. El primer periodo de 0.1 a 0.5 gramos se denomina subclínico. En realidad es irrelevante para el derecho penal. En exceptuados casos sí se sanciona, ¿no? Como en el servicio de transporte público. El nivel de 0.1 en realidad, bueno, es bastante cuestionable, porque todas las personas, por la composición natural y biológica que tenemos, poseemos cierto grado de alcohol en la sangre. Fácilmente, con la ingesta, por ejemplo, de una fruta, una manzana, esto ya se va a ir elevando. Y es sabido que las frutas en maceración generan alcohol. Por ejemplo, lo que popularmente denominan las chichas caneras en los penales. ¿Ellos cómo lo elaboran? A base de macerados de frutas, macerados de otros productos. Entonces, por eso nos dan este espacio de 0.1 a 0.5 subclínico, porque todos tenemos presencia de alcohol en la sangre, ya sea por distintos motivos. Lo que a nosotros nos importa es el segundo nivel, el segundo periodo, que es de 0.5, superior a 0.5 hasta 1.5, que es considerado como ebriedad. Recuerdan que hace un rato les dije, no es lo mismo ebriedad a presencia de alcohol en la sangre. Nuestro código exige, y en el tipo menciona estado de ebriedad, el que encontrándose en estado de ebriedad. Entonces, esto tiene directa relación con esto. Estado de ebriedad es superior a 0.5 hasta 1.5. El siguiente periodo es de 1.5 a 2.5, ebriedad absoluta. Hay que mencionar que a partir del segundo periodo a las demás ya son sancionables penalmente. Este es discutible en el nivel quinto, que es el coma etílico. ¿Qué es un coma etílico? Ya pues la persona ya no responde a ningún tipo de estímulos, ¿no? Entonces también deviene prácticamente inimputable, porque no puede hacer nada de esa persona. Tenemos como cuarto periodo, de 2.5 a 3.5, la grave alteración de la conciencia. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido, si es que no es todas, gran parte de estos periodos de
de contenido de alcohol en nuestra sangre. Ahora, una pregunta bastante recurrente por los conductores. ¿Cuánto alcohol tolera el cuerpo antes de superar el límite máximo permitido? Que en nuestro país es de 0.5 para servicio particular y 0.25 para servicio público. Hay un estudio que ha realizado la Universidad de Lima, exactamente en la Facultad de Psicología, que también es citado en el libro que les he mencionado del doctor Taboada, en el cual mencionan que 3 vasos de cerveza es el tope máximo que uno puede ingerir para no superar el nivel de 0.5 gramos litro de alcohol en la sangre. Recordemos que la cerveza tiene una concentración aproximada de 12 grados, ¿no? Hay que tenerlo presente, hay distintos tipos de cerveza, otras con más y menos, pero este es un estudio que se hace en promedio con la cerveza que tenemos acá en nuestro ámbito. En el vino, 2 copas de vino son el máximo permitido para no superar los 0.5 gramos litro. Y en bebidas más fuertes como el ron, vodka, el whisky, tequila, dice este estudio que es 1 onza. 1 onza es suficiente. Si te vas a las 2 onzas ya habrás superado el límite legal permitido. Pero ojo, tengamos en cuenta que todo esto es para el servicio particular. O sea que para el servicio público se reduce a la mitad. Exacto. Sería 1,5 vasos de cerveza, 1 copa de vino y media onza de tu pisco. Mejor no tomes nada, ¿no? Bueno, pero atención, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Ese es un estudio que se hace para tenerlo como referencia. Pero es sabido que cada persona procesa de modo distinto el alcohol en la sangre. No esperemos que una persona de contextura generosa vaya a procesar de manera igual a una persona delgada. Y no es un tema de machismo, pero sabemos que el nivel de asimilación de alcohol entre una dama y un caballero también varía. Entonces, si es que yo me dejo llevar por el estudio, eso es para tenerlo de referencia. Me tomo mis 3 vasos de cerveza y dijo, en la ponencia de la mañana me dijeron que hasta 3 vasos de cerveza. Así es que no me puedes detener. No, señor, de repente usted no tiene mucha experiencia en el consumo de alcohol y con estos 3 vasos de cerveza ya se ha puesto ya un poco cariñoso. No, esto es cierto, ¿eh? Cada persona, recordemos, de acuerdo a nuestra contextura, a nuestra edad, a nuestra talla, procesamos de modo distinto el alcohol en la sangre y los efectos también son distintos en cada uno. Así es que esta información hay que tenerla como referencia, únicamente de manera referencial. Hemos hablado sobre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, pero en este tipo de delitos necesariamente se tiene que tocar también la responsabilidad administrativa, la cual responde a normas especiales, como en este caso el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? El Reglamento Nacional de Tránsito en su artículo 88 establece la prohibición del consumo, ojo, es el consumo, ya estamos en otra figura, de bebidas alcohólicas y otros, que dice, está prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Cuando alguna vez hice esta exposición en provincias, me preguntaron bastante, sobre todo los conductores, que nosotros tenemos la costumbre de chachar la coca porque nos mantiene despiertos en los viajes largos. Es una costumbre ancestral que nosotros tenemos y no nos la pueden quitar. Hay que tener en cuenta lo que establece el reglamento: estimulantes, disolventes de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Si de alguna manera ya afecta tu capacidad de reacción, estás infringiendo este artículo. Así es que ese tema de la coca, si bien es cierto no hay legislación que la prohíbe así como tal, pero está alterando de alguna manera nuestro nivel de reacción.
Porque si bien es cierto, dicen que no les provoca sueño, les evita el cansancio, pero recordemos que el cuerpo como maquinaria natural tiene un límite. Entonces va a llegar un momento en el que sí, efectivamente no sientes cansancio, pero llegas al límite y el descenso no va a ser de manera normal como de cualquier persona. Se te va a venir todo de golpe. Hay que tenerlo en cuenta. Es precisamente por eso que está recogido dentro de este artículo en el Reglamento Nacional de Tránsito. La parte de la sanción ante el no cumplimiento de este artículo 88, la tabla de sanciones del Reglamento Nacional de Tránsito nos establece lo siguiente. Hay dos supuestos: el conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, que ya hemos quedado que es 0.5 para servicio particular y 0.25 para servicio público, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y alucinógenos, comprobado con el examen respectivo. ¿Cuál es el examen respectivo? El dosaje etílico, ¿no? O por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. Conduces en estado de ebriedad, participas en un accidente de tránsito, felicitaciones, te has hecho acreedor a la infracción con código M1, correcto, cuya calificación es muy grave, M, muy grave. Agente infractor y responsable solidario. Acá entra la responsabilidad civil de la cual hablamos al inicio de la exposición. Agente infractor y responsabilidad solidario, el conductor y el propietario del vehículo. Así es que, señor, si su hijo ha atropellado a alguien en estado de ebriedad y usted diga, bueno, él ya es mayor, que se haga responsable, pero usted figura como propietario del vehículo, también es el responsable solidario. Esta es la responsabilidad solidaria, ambos tienen que asumir. Pero ahorita no estamos hablando de la parte penal, únicamente de la parte de la responsabilidad civil. Es de carácter pecuniario. La multa en UITs asciende al 100%, que para este año 2020 se ha fijado en 4.300, correcto. Descuento motivo. Sabemos que en la tabla de infracciones hay descuentos, ¿no? Por pronto pago y hay un cierto porcentaje de descuento. Para esto no aplica. No aplica. Así pagues de inmediato, no aplica. Así de simple, no aplica. Ahora, en el caso de que hayas participado, hayas conducido tu vehículo en estado de ebriedad, pero no hayas participado en un accidente de tránsito, se codifica es una infracción de tipo M2, también es muy grave, responden también el conductor y el propietario, pero en este caso, como no has participado en un accidente de tránsito, la multa asciende al 50% de la UIT, que en este caso sería 2.150 soles. Descuento por descuento, no, tampoco aplica. Ahora, adicionalmente a esto, cuando tú conduces un vehículo en estado de ebriedad y participas en un accidente de tránsito, ahí se te va a dar la cancelación definitiva de tu licencia de conducir e inhabilitación para obtenerla. Cuando conduces en estado de ebriedad, pero no participas en un accidente de tránsito, la suspensión de la licencia de conducir por espacio de 3 años e inhabilitación por el mismo tiempo para obtener. Hay que tener en cuenta esto. Esto sí, pues aplica únicamente, lógicamente, al conductor. Aquí ya no hay un tema de responsabilidad solidaria, ¿no? Hablábamos al inicio sobre el delito doloso y el delito culposo. ¿Por qué es importante tener claro estos conceptos? La culpa, la definición de la culpa es cuando una persona obra sin intención, pero su acción está revestida de imprudencia, de negligencia, impericia. Básicamente, ya casi irrelevante la intención de la persona, porque ha actuado con imprudencia, negligencia e impericia. ¿Qué es la imprudencia? En pocas palabras, es asumir costos y riesgos
que no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, ir conduciendo a velocidades y por lugares que no corresponden, que no son aptos para la circulación, pero uno lo hace. Cuando estás conduciendo y estás con el celular, no es necesario que tú tomes el celular para hacer tus coordinaciones. Pudiste haber salido antes o esperar un momento adecuado en el cual puedes hacer. Eso es un acto imprudente. ¿Qué es un acto negligente? Es cuando la persona deja de tomar las medidas de precaución necesarias. Como conductores sabemos que antes de iniciar un viaje debemos revisar el estado de nuestra máquina. Eso es actuar de manera negligente, cuando uno va a salir a un viaje y simplemente coge el carro tal como está, sin haberle hecho una previa revisión. Y la impericia, como su nombre dice, pues falta de pericia, falta de instrucción técnica. La impericia es poner a conducir un vehículo a una persona que recién está aprendiendo. Y como mi conductor no vino el día de hoy, bueno, tú que ya más o menos sabes conducir, llévalo, no creo que pase nada. Eso es impericia por parte del conductor y es un tema de imprudencia por parte de la persona que le está dando la orden. En cambio, el dolo se resume en estas dos palabras: conciencia y voluntad. Es consciente, ya has visualizado lo que va a suceder y aún así lo quieres hacer. Ese es el dolo. En la culpa no has previsualizado lo que puede suceder como consecuencia de tu actuar imprudente, negligente y de falta de pericia. ¿Para qué hemos definido el tema de la culpa? Porque vamos a abordar el delito tipificado como lesiones culposas en el artículo 124 del Código Penal. ¿Por qué vamos a abordar este tema de delito de lesiones culposas? Porque necesariamente en un accidente de tránsito, por lo general se generan las lesiones a título de culpa. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. Eso es un delito de lesiones culposas, cuando de manera involuntaria has ocasionado el daño a una persona. Pero ¿cuál es la agravante? La pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6 años. ¿Cómo sube? Miren, acá no mayor de 1 año cuando lo has hecho por culpa, ¿no? Un accidente de tránsito que puede ocurrir, pero acá sube no menor de 4 años, de 4 a 6 años es el rango, e inhabilitación según corresponda cuando la lesión se comete utilizando vehículo motorizado con presencia de alcohol en la sangre, en proporción mayor de 0.5 gramos litro en el caso de transporte particular o 0.25 gramos litro en el caso de transporte público. Eso es de lo que hablábamos. Esto es el delito de lesiones culposas con esta agravante. Si lo cometes utilizando un vehículo motorizado y tienes presencia de alcohol en la sangre superior a estas proporciones, en otras palabras, en estado de ebriedad. Pasamos a un delito mucho más grave aún, el delito de homicidio culposo, cuya dinámica es la misma, ¿no? El homicidio culposo tiene una pena de no mayor de 2 años, un homicidio culposo, pero una agravante cuando lo haces conduciendo un vehículo motorizado y lo haces en estado de ebriedad. La pena privativa será no menor de 4 años ni mayor de 8 años. Sube. Cuando no estás en estado de ebriedad y no lo haces utilizando un vehículo motorizado es máximo 2 años. Pero cuando estás en estado de ebriedad y utilizas un vehículo motorizado, la pena va de 4 a 8 años. ¿No? Hay que tener presente, el nivel de alcohol en la sangre es determinante para estos casos. Un delito conexo generalmente se da en las intervenciones es la resistencia o desobediencia a la autoridad. Y acá quisiera acotar algo muy importante. Muchas veces las personas por desconocimiento nos hacemos acreedores a una sanción innecesaria. Porque sí, soy consciente de que estoy manejando en estado de ebriedad y he visto
o que hay un operativo policial. Cierro mi vehículo, el policía te imparte la orden de practicarte porque ya evidenció, cualitativamente ya tiene signos de estado de ebriedad. Entonces el policía te imparte la orden de que tú pues, puedas practicar tu dosaje etílico. Pero tú desobedeces esa orden legalmente impartida. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel de porcentaje o ingesta de alcohol, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años. Cuando es una orden legalmente impartida, la pena privativa de libertad es no menor de 3 ni mayor de 6 años, pero cuando tiene que ver ya con la extracción de fluidos corporales como la sangre, va aumentando la pena. Entonces, ¿qué pasa? En el delito de conducción en estado de ebriedad, cuando no has hecho daño, cuando no has ocasionado ningún accidente de tránsito, ¿cuánto era la pena? De 6 meses a 2 años. Y sabemos que cuando la pena no supera los 4 años, generalmente no es efectiva. Te dan una pena suspendida. Pero ¿qué sucede aquí? Si tú ya has desobedecido la orden de sacarte sangre, vas a tener una pena no menor de 4 ni mayor de 7 años. O sea, estamos sacando mal nuestras cuentas. Ya si soy consciente de que he infringido la norma penal, pues ya me tendré que someter. Sin embargo, hay personas que se rehúsan a esto y hasta el final se mantienen en esta posición. Y pues ya han cometido otro ilícito penal. Y recuerden que en el derecho penal existe el concurso real y el concurso ideal de delitos. Cuando tú cometes una acción y esta misma acción genera varios ilícitos, se impone la pena máxima. Pero si tú tienes una acción que genera un ilícito, otra acción que genera otro ilícito, se suman las penas. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Ya también es un tema de criterio. Para finalizar, tenemos el decreto de urgencia 19/2020 que salió hace poco, en el cual se ha incluido al personal que está vinculado al área de transportes. El delito ya estaba, el delito de lesiones graves, ¿no? Cuyo tipo base es el siguiente: el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. De 4 a 8, lesiones graves. ¿Cuándo son lesiones graves? Cuando cumple estas condiciones. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Un atropellamiento definitivamente pone en peligro inminente la vida de una persona. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Cuando te cortan un brazo, cuando te mutilan una pierna, desfiguración de rostro, ¿no? Tercero, las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal. En este caso no es necesario que te mutilen alguna parte del cuerpo, pero te infiere un daño, el mismo que bajo análisis médico tiene que resultar un descanso médico de 20 o más días de asistencia médica. Clasificamos lesiones leves de 10 a 20 días, lesiones graves mayor de 20 días, prescritas por el médico. Descanso. Ahora vamos acá al agravante. En los supuestos 1, 2 y 3, en estos, que va a ser lesiones graves, la pena privativa de libertad será no menor de 6 años ni mayor de 12 años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Y una de las agravantes es que la víctima sea miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, lo que es los alcaldes, los gobernadores regionales, servidor civil, que la mayoría somos servidores civiles, o autoridad administrativa relacionada con el transporte, tránsito terrestre, servicios complementarios relacionados con dichas materias. Esto ha estado exigiendo mucho en vista a los últimos sucesos que lo hemos visto por los medios de comunicación, como este, ¿no? Atropellan nuevamente al inspector de la SUTRAM.
Esto lo he tomado como referencia el inspector de la Sutran porque no únicamente es para la Sutran, ¿no? Acá dice claramente a la autoridad administrativa relacionada con el transporte. ¿Qué pasa en estos casos? Se agrava la pena. No menor de 6 años ni mayor de 12 años. Y para finalizar, si esta persona, esta víctima, ha sido lesionada gravemente y días después, producto de estas lesiones, fallece, como consecuencia de esas lesiones, la pena va de 15 a 20 años, ¿no? Entonces esto a algunos conductores vamos a tener que hacerle mucha publicidad, informarles, porque no es algo tan sencillo. De repente en un supuesto de defensa de nuestros derechos empezamos a agredir a una autoridad. Reviste autoridad, este traje o los trajes amarillos o los trajes azules o los trajes verdes de la policía de las autoridades, revisten autoridad y dan agravante a los delitos de lesiones, ¿no? Entonces vamos a llamar a la reflexión respecto a ese tema.